Después de haber sufrido lo que hemos sufrido, ¿cuál país se atreve a convocar elecciones? Las convocamos, se realizaron de manera ejemplar y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo: soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Edmundo González vuela en estos momentos hacia España en un avión de la Fuerza Aérea Española. A solicitud de él, ha solicitado también acogerse al derecho de asilo, que por supuesto el Gobierno de España va a tramitar y conceder. Tenemos que confesaros que ha sido muy difícil preparar este programa por la dificultad de separar la propaganda y la manipulación de la información y la opinión. Por la polarización del debate. Porque estás conmigo o contra mí. Hemos consultado muchas fuentes periodísticas distintas, opiniones a favor y en contra del chavismo y voces de venezolanos, muchos de los cuales no quieren aparecer en el programa por miedo, también hay que decirlo. Con todo ello empezamos este repaso a lo que ha ocurrido en las 6 semanas desde las elecciones en Venezuela. Lo último, la llegada del opositor Edmundo González a España como asilado político del gobierno, que ha mediado a través del expresidente Zapatero con el gobierno de Maduro. El presidente venezolano ha pasado de llamar a Edmundo González cobarde y criminal a aplaudir su salida. Comprendo el paso que ha dado y lo respeto, y espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida. El cambio de tono de Maduro parece responder a una victoria moral del chavismo frente a la oposición, que nuevamente ve como su candidato se marcha del país, igual que Guaidó, aunque también eso le permite conseguir apoyo internacional en los 4 meses que quedan hasta la proclamación del nuevo presidente en enero de 2025. En ese sentido, ayer el PNV decidió votar a favor de la iniciativa del PP en el Congreso para que nuestro gobierno reconozca a González como presidente legítimo, algo que el PSOE no está dispuesto a hacer, como no ha hecho tampoco la Unión Europea. Quería informarles que hoy, en horas de la mañana, llegué a Madrid. Llega a Madrid después de refugiarse en la Embajada de Holanda en Caracas para evitar su detención, decretada por la Fiscalía después de que no se presentara ante la justicia para declarar sobre la publicación de las actas electorales por parte de la oposición. Todo apunta a que su salida fue una decisión personal tomada al margen de María Corina Machado, la verdadera líder de la oposición, que no pudo presentarse porque fue inhabilitada por el Tribunal Supremo venezolano por su apoyo al bloqueo de Estados Unidos y a Guaidó. Hasta aquí lo último. Ahora, lo anterior. El domingo 28 de julio, Venezuela celebró elecciones presidenciales con 10 candidatos, aunque en la campaña se anularon candidaturas, algo habitual en los últimos años, y solo el 1% de los venezolanos y venezolanas en el exterior pudo participar por las dificultades para votar desde fuera. La jornada transcurre con relativa calma, aunque el prestigioso Centro Carter, que audita el proceso, certifica presiones y trabas del oficialismo a quienes trabajan para la oposición. Las anomalías continúan. El Consejo Nacional Electoral se retrasa en dar los resultados definitivos, lo atribuye a un hackeo. Es poco creíble porque no presenta pruebas y los datos no se transmiten por ordenador, sino por vía telefónica y satélite. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Elvis Amoroso, presidente del Consejo, declara a Maduro ganador con un 51,2% de los votos frente al 42,2% de González, al 80% escrutado. La oposición rechaza los resultados porque quedaban 2.300.000 votos por contar y la diferencia era de 700.000 votos. Matemáticos consultados por CNN revelan también que hay una probabilidad entre 100 millones de que una votación dé un resultado con un solo decimal, de lo que se deduce que puede ser un redondeo. Candidato Nicolás Maduro Moro. Partido. Con los resultados definitivos sí hay 2 decimales, pero se mantiene la victoria y la diferencia de Maduro. Pero la oposición da unos resultados muy distintos, de 70 a 30 para la oposición, según María Corina Machado. En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos. Y para corroborarlo, publican el 83% de las actas electorales que obran en poder de los interventores de todos los partidos y que los mismos estudios matemáticos antes citados dan como plausibles, aunque sin entrar en su veracidad. Sin embargo, el gobierno las califica de falsedad para provocar un motín y Maduro pide al Tribunal Supremo que se pronuncie. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora,
te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Escucha, el pueblo te repudia. Maduro, escucha, el pueblo te repudia. Creo en María Corina, creo en este proceso, creo en la libertad de Venezuela, que hoy no las tienen probadas nuestras elecciones. Que hay un pueblo con bastante compromiso, con bastante amor y con bastante moral, que sale a las calles a defender la victoria del presidente constitucional, presidente Nicolás Maduro Moro. Mientras la calle se incendia con manifestaciones a favor y en contra del gobierno, altercados con la policía, las famosas guarimbas o barricadas y más de 2.000 detenciones y un centenar de muertos. La tensión alcanza su máximo el 22 de agosto cuando el Tribunal Supremo da la razón a Maduro, pero se niega a enseñar las actas, como el propio chavismo, que se escuda en que nunca se muestran. Sin embargo, en 2013, el propio partido oficialista, el Partido Socialista Unido de Venezuela, sí las publicó en su página web para aclarar las dudas de la victoria de Maduro por la mínima sobre Capriles. A partir de ahora estamos colgando en la web del Partido Socialista Unido de Venezuela todas las actas de votación, no hemos dormido. ¿Y qué dicen los observadores internacionales presentes en el proceso electoral? Las propias organizaciones invitadas por el gobierno han criticado la opacidad y las irregularidades, tanto la delegación de Naciones Unidas como el citado Centro Carter, que ha emitido un comunicado en el que concluye que la elección no puede considerarse democrática. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas. Las autoridades mostraron parcialidad a favor del oficialismo y contra la oposición. La inscripción de la candidatura de las principales fuerzas de oposición se halló sujeta a la discrecionalidad de las autoridades, incluyendo la persecución e intimidación de personas que prestaban servicios a la oposición. El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados. La Unión Europea no reconoce a ningún ganador, pero tampoco países cercanos al chavismo. Petro en Colombia, López Obrador en México y Lula en Brasil, que piden que se muestren las actas para certificar los resultados y están mediando incluso para una posible salida del presidente. En Chile, el gobierno de Boric es mucho más crítico, acusa a Maduro de fraude electoral y afirma que Venezuela es una dictadura y no es la izquierda. ¿Y quién apoya al gobierno bolivariano y quién a la oposición, sin duda alguna? A Maduro, Cuba, Bolivia, Nicaragua, El Salvador en Latinoamérica y China, Rusia, Irán o Turquía en el contexto internacional. Al opositor, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay o también Estados Unidos. Y para terminar este repaso, está el sistema electoral, considerado uno de los más seguros del mundo porque tiene una triple comprobación. Sí, en Venezuela no se vota con papeletas físicas, sino con máquinas electrónicas que registran los votos y los envían al Consejo Nacional Electoral. Luego, cada máquina emite un resguardo en papel, las famosas actas, similar a un ticket de compra, que firman los interventores de todos los partidos, que se guardan una copia. Y también se envía al Consejo Electoral para que coteje el resultado electrónico y el de papel. Y hay otra garantía. Sí, las máquinas emiten también una copia en papel de cada voto que se mete en urnas físicas en los colegios electorales, lo que sirve para hacer un segundo recuento manual de más del 50% de los votos abiertos al azar, delante de apoderados y de cualquier ciudadano que quiera asistir. Esta es la información que hemos recabado leyendo muchas fuentes, medios independientes, medios de izquierdas, entre ellos el semanario uruguayo Brecha, donde trabaja el periodista venezolano Humberto Márquez, corresponsal antes de Fran Press o de la agencia de noticias rusa Sputnik. Humberto, crudos días. Maduro, escucha, el pueblo te repudia. Maduro, escucha, el pueblo te repudia. Creo en María Corina, creo en Edmundo González vuela en estos momentos hacia España en un avión de la Fuerza Aérea Española. A solicitud de... Quería informarles que hoy, en horas de la mañana, llegué a Madrid. Han ocurrido muchas cosas en 6 semanas. Lo último, la llegada de Edmundo González, como escuchabais, a nuestro país como asilado político. Pero empecemos por el principio. El domingo 28 de julio, Venezuela celebra elecciones presidenciales. Se presentaban 10 candidatos, incluido el actual presidente Nicolás Maduro y el líder opositor Edmundo González Urrutia. ¿Hasta ese momento iba todo bien? Durante la campaña se anularon candidaturas de la oposición y solo el 1% de los venezolanos inscritos en el padrón exterior pudieron participar, por las dificultades que se pusieron al voto, como pasaba en España con el voto rogado. Llega la jornada electoral y en el país se vota con relativa calma, aunque el prestigioso Centro Carter
invitado por el propio gobierno, denuncia presiones del madurismo a los votantes. La tensión aumenta con el retraso de un día en el anuncio de los resultados que el Consejo Nacional Electoral atribuye a un hackeo poco creíble porque no presenta pruebas y porque los datos no se transmiten por ordenador sino por vía telefónica y satélite. Esa autoridad electoral declara a Maduro ganador irreversible con el 51,2% de los votos frente al 42,2% de González Urrutia, y ahí empieza la guerra de versiones. Sí, la oposición denuncia que en ese recuento faltan más de 2 millones de papeletas que podrían cambiar el resultado final. Y de hecho, horas más tarde proclaman que González habría ganado con un 70% de votos a favor. Y para corroborarlo, publican alrededor del 70% de fotografías de las supuestas actas electorales que probarían esa victoria. Pero el gobierno afirma que esas actas están manipuladas o son incompletas. Y Maduro pide amparo al Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre la validez de las elecciones. Al mismo tiempo, el Centro Nacional Electoral acaba suspendiendo varias auditorías sobre el escrutinio, incluida una en torno al supuesto hackeo. Las acusaciones de fraude crecen por momentos mientras se producen manifestaciones a favor y en contra del gobierno, con altercados, detenciones y también muertos. El punto álgido de la tensión se alcanza el 22 de agosto cuando el Tribunal Supremo venezolano confirma la victoria de Maduro, pero sin enseñar las actas electorales y negándose a hacerlo en el futuro, igual que el gobierno, que se escuda en que las actas no se hacen públicas. Aunque el 2013 el Partido Socialista Unido de Venezuela, partido chavista, sí las publicó en su página web para aclarar las dudas de la victoria de Maduro sobre Capriles. ¿Y qué dicen las delegaciones y observadores internacionales presentes en el país? La delegación de Naciones Unidas y la del citado Centro Carter, invitadas por el propio gobierno venezolano, han criticado la opacidad de los resultados, lo mismo que la Unión Europea y varios países, incluidos Estados Unidos y España, pero también aliados del chavismo como Petro en Colombia y Lula en Brasil, que piden transparencia para despejar las dudas. ¿Y qué dice el gobierno de Maduro? Insiste en que las elecciones han sido limpias y que ellos mismos han recurrido a la justicia para probar la transparencia de los resultados, aunque el Tribunal Supremo se dice que está controlado por el propio gobierno. Que acusa a la oposición de no presentar pruebas físicas y de no presentarse a las citaciones de la Fiscalía, que llamó a Edmundo González para preguntarle sobre las actas publicadas y las acusaciones de fraude al gobierno. El líder de la oposición pasó varias semanas recluido en la embajada holandesa en Caracas, luego en la española y, como sabemos, el domingo aterrizó en nuestro país, que le ha concedido el asilo político. Y pese a esto, la verdadera líder de la oposición, María Corina Machado, se niega a aceptar la derrota. Para desenmarañar todo lo ocurrido nos acompaña el veterano periodista Humberto Márquez, corresponsal en Venezuela del semanario uruguayo Brecha y antes de la agencia IPS, France Press o Sputnik, entre otros medios internacionales. Humberto, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Humberto, en tu opinión, ¿qué ha ocurrido? No, lo que ha ocurrido es que el gobierno no quiere y no ha podido publicar los resultados oficiales. Como bien señalaban ustedes, el mecanismo, el sistema electoral de Venezuela es muy completo, está totalmente automatizado, no se debe a una pasión por la tecnología de los venezolanos, no es que seamos un pueblo particularmente tecnológico, se debe a que durante muchos años hubo desconfianza en la pulcritud de las elecciones y se fue perfeccionando un sistema, se fue elaborando un sistema de voto automatizado, de escrutinio automatizado, de auditorías, un sistema de auditorías previas durante el proceso de elección, posterior al proceso de elección, que hace que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista práctico, hace absolutamente confiable el resultado de las elecciones, ¿no? Y esto es lo que ha permitido a la oposición decir, bueno, aquí tengo los resultados que indican que yo gané, y el gobierno ha dicho, el oficialismo ha dicho, yo gané, pero no publica los resultados. Pero Humberto, ¿por qué la oposición no ha publicado el 100% de las actas? ¿No se supone que todos los partidos tienen todas? No, porque eso se debe a que los partidos políticos, los competidores, tienen testigos en las mesas de voto, pero la oposición no tenía testigos en absolutamente todas las mesas de voto. Y además, al atardecer, al anochecer de la jornada electoral del 28 de julio, en muchas mesas, en centenares de centros de voto, fueron expulsados los testigos de la oposición. A ver, el proceso electoral en Venezuela consiste en que las personas votan, pero la custodia física del espacio
se entrega a las Fuerzas Armadas y ellos reciben instrucciones y en muchos centros de voto se forzó la salida de los testigos de la oposición. Igualmente, entonces la oposición pudo recabar físicamente un 80-83% de las actas, digamos de las 30.000 mesas electorales, tiene los resultados de unos 24 a 25.000 mesas. Por eso tiene las copias físicas de las actas de voto, no de la totalidad, sino de un 83% de esas actas. ¿Sí me explico? Sí, se ha explicado perfectamente. ¿Son fiables las que ha publicado? Son fiables porque, a ver, la máquina de voto imprime una primera copia que se entrega justamente a los militares para que la custodien y la lleven a la sede del Poder Electoral, y luego imprime una serie de copias que se reparten a los testigos de los partidos políticos, de las opciones políticas que están presentes en la elección. Entonces, todos son copias, pero son originales, son emitidas por la máquina en el momento mismo en que se produce el escrutinio. De manera que formalmente son copias, pero en realidad, desde el punto de vista práctico, son todos originales emitidos por la máquina. Por otro lado, tras revisar todos los documentos, el Tribunal Supremo venezolano da la razón al gobierno de Maduro. ¿Qué credibilidad tiene este Tribunal Supremo y por qué se niega a enseñar las actas oficiales? ¿Qué razones puede tener para no hacerlo? Es la gran pregunta. Bueno, porque precisamente por lo que hablábamos hace un minuto, porque si se publican los resultados de las mesas en cada uno de los sitios donde la gente votó, se va a producir un contraste. Es decir, van a presentar un resultado y el testigo de la oposición o de cualquier partido o de cualquier actor político va a mirar su documento, su copia del acta, y va a decir, ¿es verdad o no lo que está allí? Un auditor independiente que conozca la materia va a poder contrastar y constatar si el resultado que se presenta oficialmente es correcto o si ha habido alguna falsificación. Por esa razón, no se han publicado los resultados oficiales, está a la vista. De todas maneras, aún si se publicasen resultados ahora mismo, ya es difícil que se haga una auditoría independiente, porque algunos instrumentos propios de la auditoría de las máquinas, auditoría del software, auditoría de otros mecanismos tecnológicos presentes en el proceso, ya ha pasado mucho tiempo como para poder establecer si eso es verdad o no. De modo que volvemos al principio, volvemos a una disputa, a una controversia de carácter fundamentalmente político, más que técnico electoral. Hablemos precisamente de esas controversias políticas. Hay expertos que ven en lo ocurrido una operación más amplia y de más largo recorrido para desestabilizar y provocar un golpe de Estado blando en Venezuela. Por eso hemos preguntado al sociólogo y doctor en historia especializado en geopolítica de América Latina, Lautaro Rivara, sobre esas estrategias de intervención. La historia es larga, empieza en 2002 con un golpe de Estado de tipo clásico, con elementos militares, pero tuvimos también en esta historia contemporánea de Venezuela sabotajes petroleros, ataques al sistema eléctrico, incursiones de grupos mercenarios y paramilitares desde la vecina Colombia, tentativas de magnicidio. Según el gobierno chavista, solo en la última década Venezuela ha sido sancionada 926 veces por Estados Unidos. Rivara también habla de esa desestabilización a través de sanciones económicas, diplomáticas o mediáticas. Llevamos a la fecha más de 900 medidas coercitivas unilaterales, las mal llamadas sanciones, y tuvimos también, por supuesto, un intenso cerco diplomático y todo tipo de ofensivas comunicacionales y operaciones de prensa, por hacer simplemente un barrido muy rápido de, insisto, una historia de intervención que ya lleva prácticamente un cuarto de siglo. Afirma que existen sabotajes a productos y servicios básicos como la electricidad, los alimentos o el agua, sin olvidar las llamadas guarimbas, que utilizan el descontento legítimo de la población para alentar a la movilización social. Y de alguna forma encontrando chivos expiatorios para este descontento, también infiltrando grupos mercenarios o delincuenciales que hacen las veces de primeras líneas en el combate callejero, y también, por supuesto, una serie de
estrategias de manipulación social que encuentran en las nuevas redes sociales digitales un campo fértil para propagar todo tipo de mentiras, medias verdades y otras operaciones. Según Rivara y otros expertos, muchas de esas estrategias han sido sostenidas de distintas maneras por la oposición venezolana. Humberto, ¿podría formar parte de esta estrategia las acusaciones y manifestaciones de la oposición? Sí, hay una... lo que ha ocurrido en Venezuela, por supuesto, se inscribe dentro de una lucha muy larga, que tiene más de un cuarto de siglo ya, entre, digamos, dos grandes propuestas políticas, dos grandes opciones políticas, una representada por el movimiento que encabezó el fallecido presidente Hugo Chávez y su heredero Nicolás Maduro, y otra por fuerzas que se le han opuesto. Por supuesto que eso existe, ese es el trasfondo, y precisamente por eso se planteó que el gobierno, la opción del presidente Nicolás Maduro, ha cumplido con los requisitos formales de legitimación de su poder. Es decir, ha habido elecciones. Y precisamente lo que se está discutiendo es que esa elección, en esta oportunidad, ha favorecido ampliamente a la opción opositora. Pero entonces se la desconoce. Lo que no quiere decir que no exista, por supuesto, un interés geopolítico del imperialismo estadounidense en que Venezuela se mantenga dentro de su esfera de influencia. Por supuesto que sí. Eso existe, como existe en todos los países de América Latina. Es decir, eso existe en verdad. Pero lo que se está discutiendo concretamente con lo que pasó el 28 de julio es quién ganó la elección, qué pasó, cómo fue esa elección, cómo fue el resultado. La oposición presenta una opción que se inscribe, digamos, dentro de la centro-derecha internacional, es una opción liberal. Hablemos precisamente de eso, del perfil ideológico de los líderes de la oposición, a los que el chavismo coloca mucho más a la derecha. Andrea, crudos días. Crudos días. ¿Quién es González Urrutia? Urrutia es un diplomático y académico jubilado de 74 años que ha representado a Venezuela en países como Estados Unidos, Argelia, Argentina o El Salvador. Por cierto que ayer Pablo Iglesias en este programa se hacía eco de su presunta vinculación allí en El Salvador con la CIA y los escuadrones de la muerte que asesinaron a guerrilleros, civiles y sacerdotes de la Teología de la Liberación. ¿Qué sabemos de esto? Bueno, varios medios independientes de izquierdas, como el venezolano Efecto Cocuyo, los colombianos El Armadillo y Colombian Check, y el español Neutral, han hecho comprobaciones. Han hablado con periodistas que investigaron estas matanzas y también consultaron los archivos y los juicios de la época. Y el nombre de González Urrutia no aparece vinculado. Por ejemplo, la matanza de los jesuitas ocurrió 6 años después de su estancia en El Salvador. Aparte, el supuesto carné de la CIA que circula por redes es falso. Y la presunta embajadora colombiana que filtró la información al gobierno venezolano no existe. O sea que por lo que sabemos esa acusación no se sostiene. ¿Cuál es su ideología? ¿Qué propone? Él ha declarado que si gana quería un plan equilibrado, con libre empresa y libre mercado, pero también con presencia estatal alejado de lo que sería un Javier Milei. También dice que está a favor de la educación gratuita y de mantener las empresas públicas que funcionen. María Corina Machado, sin embargo, tiene un perfil mucho más duro. Ella es innegablemente de extrema derecha. Es conocida su simpatía por Trump, Milei o Santiago Abascal. Es ultraliberal en lo económico, partidaria de desregular al máximo y reprivatizar las empresas nacionalizadas, incluido el petróleo. Y representa la línea más radical del antichavismo. Además, desde sus orígenes, es la hija del presidente de Sibensa, el que fuera segundo mayor productor de acero de Venezuela, al que el gobierno chavista expropió su mayor subsidiaria, Sidetur. Se posicionó a favor del golpe de Estado contra Chávez en 2002, de las guarimbas violentas y de las sanciones económicas contra Caracas y la intervención de Estados Unidos en su país. Sin embargo, hemos leído que está a favor de la legalización de la marihuana, del matrimonio igualitario o del aborto. Pero solo en caso de violación. Liberal, pero poco. Lo que me cuesta creer es que Edmundo González pueda hacer un gobierno de centro bajo la tutela de una ultraliberal de extrema derecha como ella. Humberto, ¿el antichavismo actual es el movimiento democrático y moderado que se vende en los medios? Es un movimiento, es un arco plural, muy grande, ¿no? Yo creo que si tú metes a todos los venezolanos en una licuadora y sacas uno solo,
sale un socialdemócrata. El pueblo venezolano es, pienso yo, es mi opinión personal, es básicamente un pueblo más o menos socialdemócrata, es decir, es partidario de que hayan cosas en el Estado y es partidario de que hayan cosas en la economía privada. La gran incógnita es por qué 2/3 partes de la población votaron con entusiasmo por la opción opositora. Es decir, ¿qué pasó? Que el pueblo venezolano, que hace 20 años era mayoritariamente chavista, seguía al presidente Chávez, quien designó como su heredero a Nicolás Maduro, ahora se volteó. Es decir, ¿por qué? Creo que eso tiene que ver con el sufrimiento profundo, las condiciones de sufrimiento profundo en que vive la mayoría de la población venezolana, la inmensa mayoría de la población venezolana. Y se expresa, es decir, no hay 8 millones de venezolanos que salieron de pronto a hacer turismo por el mundo. Son 8 millones de personas. Uno de cada 4 venezolanos se ha ido del país porque las condiciones de vida son sumamente difíciles. Lo fundamental del proceso social que ha vivido Venezuela es una sed de cambio. Y eso permanece, eso está allí presente, no importa lo que pase con Edmundo González, con María Corina Machado, etcétera, no importa el resultado de las elecciones, la sed de cambio está presente y ese sustrato está allí y no va a poder ser eliminado si no hay un cambio real. Pero Humberto, estás dando por buenos los resultados de la oposición y mi pregunta es, ¿esa sed de cambio es tanta? ¿Cómo es creíble que gane con un 70% la oposición si hay 8 millones de emigrados que no han podido votar y probablemente habrían votado por Edmundo González? Sí, es exactamente así. Bueno, en España hay 300.000 venezolanos, aparte de los que se han nacionalizado ya. Tomen a cualquiera, en cualquier esquina de cualquier ciudad de España y pregúntenle cuál es su opción política. Es decir, los venezolanos que han migrado son fundamentalmente gente que no quiere estar en las condiciones en las que estamos en Venezuela. Es decir, es gente que sería partidaria de la oposición. Me explico. Si hubiesen podido votar los 4,5 millones de venezolanos mayores de 18 años inscritos en el registro electoral que no están en Venezuela, sino que están fuera, el resultado sería todavía más abrumador en favor de la oposición. Especialmente después de estas elecciones, pero también antes, la libertad de expresión y de prensa en Venezuela vive momentos complicados. Hola, mi nombre es Juan, nací en Caracas, Venezuela, viví ahí hasta los 25 años, estuve durante las protestas violentas del 2014 y 2015 y en el 2015 me fui del país. Una de las cosas más difíciles de la situación actual en Venezuela, estando desde afuera, es que es complicado encontrar un medio que sea realmente imparcial y objetivo. La mayoría de los medios están divididos entre los que están con la oposición y los que están con el gobierno y son bastante cegados hacia esos lados y es difícil obtener una mirada objetiva. Escucháis a Juan, un venezolano que nos ha hecho llegar su testimonio. La represión de la protesta civil se ha agravado en esta semana. Las manifestaciones postelectorales a favor y en contra del gobierno han dejado una veintena de muertos, otros tantos desaparecidos y cerca de 200 heridos, según fuentes oficiales. Las autoridades han detenido al menos 2.400 personas, incluidas 114 menores de edad, aunque ya fue liberada la mayoría, según una ONG, Foro Penal. Y también hay periodistas arrestados. Sí, hay 8 periodistas detenidos acusados de terrorismo o incitación al odio por sus coberturas. Además, muchos reporteros de medios privados ya no firman sus informaciones. El gobierno ha limitado el acceso a Twitter y hemos encontrado a varios venezolanos que prefieren no hablar por temor a represalias. Entre las organizaciones que denuncian violencia política contra la ciudadanía y la difícil situación de los medios está el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, IPIS, organización que promueve la libertad de expresión y el acceso a la información pública en el país y que hace además unos importantes e interesantes estudios anuales. Nos acompaña su directora Marianela Balbi Ochoa. Marianela, crudos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo es informar desde Venezuela y sobre Venezuela hoy?
Bueno, creo que en 25 años que llevamos trabajando en Venezuela y llevando el registro permanente de agresiones contra la libertad de expresión y periodista, nunca habíamos tenido un momento tan oscuro como el que se ha producido a partir del 28 de julio, profundizando una política, porque hay que considerarla así, de silencio y de opacidad, al punto de que hoy tenemos, sí, 8 confirmados, pero 13 periodistas detenidos con cargos de terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir. Tenemos además registradas 400 violaciones a la libertad de expresión durante este año y solamente en este mes 179 violaciones a la libertad de expresión. El cierre de más de 17 emisoras solamente, que se suman a las 120 del año pasado. Y pues en Venezuela, en definitiva, pues no existen los medios de comunicación tradicionales como los hemos imaginado nosotros. O sea, en 25 años ha habido una sistemática aplicación de un modelo de censura que comenzó con el cierre de una emisora de televisión como fue Radio Caracas Televisión, posteriormente cierre de las radios, continuó en el año 2013 con la confiscación de todos los insumos para la prensa y la concentración de los insumos para la prensa escrita en una corporación llamada Corporación Maneiro. Esto ocasionó que muchos periodistas dieran el paso del cierre de medios tradicionales a la formación de plataformas digitales, y esas plataformas digitales, que es donde prácticamente se está haciendo hoy en día un periodismo más independiente, un periodismo con más libertades para informar, pues han sido sujetas de bloqueos permanentes por parte de operadores privados, entre ellos Telefónica de España, por ejemplo. Operaciones de bloqueo a todas las plataformas digitales y que han conducido a que la población tenga una oferta muy restringida. Entre esos medios digitales que citaba están El Pitazo, Efecto Cocuyo, Armando.info o Run Run. Y también han tenido que pasar al universo digital cabeceras impresas como El Nacional o Tal Cual, que no podían mantener su versión en papel. Los datos son abrumadores. Sí, entre 2013 y 2022, más de 60 periódicos venezolanos dejaron de circular por falta de fondos, por el control del gobierno o por la incapacidad de comprar papel. Las cadenas de televisión se han visto obligadas a autocensurarse o han desaparecido. 10 cadenas extranjeras han sido expulsadas del país y han cerrado al menos 285 emisoras en los últimos 20 años. Un 71% del total de medios de comunicación han cerrado durante ese periodo, según la ONG venezolana Espacio Público, además de los constantes cortes de Internet que nos contaba. Marianela, ¿cómo se informan los venezolanos? Nosotros llevamos un estudio de los desiertos de noticias y cerca del 21% de la población en Venezuela no tiene acceso a medios locales en sus regiones, no tiene acceso a medios con información local. Esto, por supuesto que hay un panorama donde nosotros siempre lo decimos con nuestros colegas de la región. Venezuela no sufre una violencia letal como México, por ejemplo, ¿no? Con la cantidad de asesinatos de periodistas, o Brasil, incluso Honduras, Colombia. Pero nosotros tenemos todo el espectro de todos los otros gestos de censura y agresiones contra los medios que producen y que provocan que la sociedad venezolana hoy en día sea, al igual que Nicaragua y Cuba, de las sociedades más cerradas, más opacas y con mayores silencios. ¿Y cómo se puede ejercer el periodismo en esas condiciones? Existe un gran miedo entre los periodistas. Hay un miedo extendido entre los periodistas. Nosotros tenemos profesionales en las 24 ciudades de Venezuela, han tenido que resguardarse, no firman sus notas, no están saliendo a hacer coberturas, sino con muchísimas medidas de seguridad. Hay una persecución a través de las redes sociales que estos periodistas que han sido condenados, incluso ya con algunos de los cargos, ha sido por tweets que han publicado, por coberturas que hicieron de protestas, por mensajes que han difundido a través de redes sociales, que son las pocas ventanas que quedan. Y a ello, bueno, hay que sumarle el trabajo de los corresponsales extranjeros. Nada más en el marco de las elecciones hubo unas deportaciones de más de 10 periodistas extranjeros que intentaron entrar a Venezuela, hacer unas coberturas de las elecciones y fueron deportados desde el aeropuerto de Maiquetía. Entonces, en este momento se está trabajando en esas condiciones y estamos, bueno, generando
redes colaborativas, trabajo con medios de fuera para poder sacar la información, difundirla y poder seguir cumpliendo con la razón de ser del periodismo. De hecho, nos ha costado muchísimo encontrar para este programa fuentes fiables y versiones no sesgadas de la realidad en Venezuela. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras o vosotros mismos en IPIS habláis de hegemonía comunicacional por parte del gobierno, pero desde hace años se critica que los medios opositores también son tendenciosos, igual que los grandes medios internacionales que generalmente ofrecen una visión muy sesgada en contra del chavismo. ¿La desinformación proviene por igual de los dos campos? ¿Hay diferencias? Hay unas enormes diferencias, hay unas grandes diferencias. En Venezuela usted no puede prender la televisión y ver noticieros completamente periodísticos o puramente periodísticos. Eso no existe en Venezuela. El ciudadano tiene que hacer una curaduría pues, muy personal para ver qué medios puede acceder a qué medios para poder hacerse una mirada plural y diversa de lo que está pasando en Venezuela. Lamentablemente los medios públicos han adoptado una posición de medios partisanos y completamente pro gobierno y pro Partido Socialista Unido de Venezuela, y los medios que nosotros llamamos medios independientes son estos medios que han evolucionado hacia plataformas digitales donde encuentran mejores condiciones para poder hacer un trabajo periodístico, puramente periodístico. Ahora, la realidad está imponiendo que hay unas situaciones en las que el periodismo no puede ser indiferente. El periodismo está buscando fuentes, está buscando explicaciones, los periodistas están buscando razones y sobre todo datos también que puedan comprobar lo que está ocurriendo en Venezuela. Y hay unas fuentes también absolutamente cerradas por parte de todo lo que son las instituciones públicas. Y otra gran diferencia, sí hay que decirle allí, hay un aparato de desinformación y propaganda muy bien aceptado desde el poder, al que se tiene que enfrentar los medios independientes y sobre todo la ciudadanía, que quiere acceder a información plural y diversa. Y ese aparato comunicacional, que es lo que ellos llaman, porque ese término lo puso el propio chavismo, hegemonía comunicacional, es efectivamente la cooptación de todos los espacios y sobre todo no dejar fisura para que la versión que ellos no quieren que se muestra pueda salir a las audiencias. Entonces, esto lo hacen a través de todos los mecanismos, los medios públicos, los medios privados cooptados, las redes sociales a través de las operaciones de influencia y de desinformación demostradas por portales de comprobación de fake news. Hay una estructura de redes importantísima y aceitada desde el poder que usa incluso la población a través de los tuiteros de la patria, a través de, por ejemplo, las fuerzas militares. Todos tienen orden de retuitear las líneas informativas y las líneas de opinión que se desprenden desde el Ministerio de Información y Comunicación. Marianela, eso es algo que está comprobado. Humberto, ¿qué recomendarías al público venezolano y español para informarse de forma veraz y rigurosa? Lo que queda como recursos son las redes familiares, comunitarias, locales y el acceso a algunos pocos medios digitales que tratan de hacer un periodismo independiente. Y es lo que la gente, por cierto, ha venido haciendo. En buena medida lo que ha ocurrido con la masiva asistencia a las movilizaciones que convocó la causa opositora en Venezuela es que los familiares de los venezolanos que están en el exterior les comunicaban a sus parientes cuál era, o le comunicaban una visión distinta a la que podían recibir de parte de los medios oficiales dentro del país. Y eso ha permitido que la gente se forme su propia opinión. Claro. Es un tema digno de estudio, sin duda, desde el punto de vista de los medios de comunicación. Y ante esa dificultad para informarse con medios de dentro, imagino que pese a los cortes de Internet de los que hablaba Marianela, también le eran medios internacionales. Sí, por supuesto. Eso, como en todas partes del mundo, existe la manera de que se forme una opinión pública. Y en eso contribuyen, o en eso son fundamentales, los medios formadores de opinión. Pero en Venezuela hay un mecanismo mucho más práctico, mucho más tangible, y es la realidad de la vida cotidiana.
En Venezuela es una gran dificultad tener agua corriente en la casa. En Venezuela, en el interior de Venezuela, el servicio eléctrico es una calamidad. Es un país del trópico, donde hay mucho calor, donde el aire acondicionado es muy difícil de tenerlo disponible debido a las fallas constantes de electricidad, donde la situación de acceso a los alimentos es una dificultad importante. Los servicios de salud son un desastre. Los seguros desaparecieron en Venezuela, comidos por una hiperinflación durante más de 3 años en Venezuela, que batió récords mundiales de inflación. En Venezuela no hay, en un país, un gigante petrolero donde es una calamidad conseguir gasolina para transportarse, donde el transporte público es un desastre. Entonces, la formación de una opinión sobre cuál es el estado de cosas, en los medios de comunicación se puede reflejar, pero lo vives en la vida cotidiana, en la vida, en los hechos de todos los días. Desde que te levantas y vas a lavar la cara y no hay agua, empiezan las calamidades en Venezuela. Por eso es que la formación de opinión sobre qué es lo que está pasando es relativamente fácil, directa, sencilla. Marianela Balbi Ochoa, Humberto Márquez, muchísimas gracias por informarnos. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias a ustedes, un saludo para todos. Hay una afectación a lo que es la soberanía de Venezuela a través de algunos gobiernos de la región y de la OEA en relación a lo que fue el resultado electoral, que fue además reafirmado por el Tribunal Supremo Electoral luego de que se activara todo el mecanismo de auditoría de las mesas. Por otro lado, siento que no se está considerando lo que el pueblo venezolano que votó por Nicolás Maduro piensa. Todo el proceso que hay desde las comunas, desde las organizaciones, eso no se considera para nada. Solo se considera que hubo fraude y no hay ninguna prueba de que haya habido fraude en las elecciones venezolanas. También queríamos incluir voces como la de Isamar, que no dudan de la victoria del chavismo y defienden el proceso político que se ha llamado Revolución Bolivariana, que este año cumple justo 25 años. Vamos a recordar sus logros y fracasos. En Venezuela tiene su hora, y es que llegó la hora del pueblo. Hugo Chávez llegó al poder en 1998 e impulsó una revolución política y social sin precedentes en la región hasta su muerte en 2013. Una revolución que ha intentado continuar Nicolás Maduro con resultados muy discutidos. Irene, crudos días. Crudos días. Nada más ganar las elecciones, Chávez inicia una reforma constitucional que culmina en una nueva Carta Magna para el país, que pasa a llamarse República Bolivariana de Venezuela. Para impulsar la participación de las clases populares, en ella se establecen varios mecanismos de democracia directa, como la capacidad de votar plebiscitos y hacer referendos revocatorios al presidente. Chávez se centra en mejorar la redistribución de la riqueza en su país con iniciativas como las llamadas misiones, programas sociales para que la educación y la sanidad lleguen a la población más vulnerable. Así es, y en sus primeros años aprueba por decreto 49 leyes que implican una profunda reforma en sectores estratégicos como el comercio, el desarrollo agrícola y los hidrocarburos, su principal fuente de ingresos. Y en 2005... Exprópiese. Una reforma agraria que incluye la expropiación masiva de tierras de terratenientes para entregarlas al campesinado y la nacionalización del servicio eléctrico de decenas de empresas vinculadas al sector petrolero y del mayor grupo de telecomunicaciones del país. Mientras, en política exterior se acerca a países como Cuba y Nicaragua y se aleja de Estados Unidos. Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar. Huele a azufre todavía. Con el socialismo como ideología y el antiimperialismo por bandera, Chávez apadrina la integración regional lejos de Washington y consigue reactivar a toda la izquierda latinoamericana. Y en poco más de una década, Venezuela deja de ser uno de los países más desiguales del Cono Sur para convertirse en el segundo de América Latina con mayor reducción de la pobreza, un 26%. Yo dificulto que hoy en verdad haya en Venezuela una persona que se acueste con hambre. Los pobres, hasta ahora invisibles, pasan a tener peso político en el país. Después del golpe de Estado fallido de 2002 y su salida victoriosa del referéndum revocatorio de 2004, el chavismo obtiene una mayoría aplastante en las legislativas de 2005, pero arranca una progresiva deriva autoritaria. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Con cambios en el Tribunal Supremo que le garantizan una mayoría favorable o el cierre de
medios antichavistas como Radio Caracas. Su gobierno se llena de militares afines y la corrupción de la industria petrolera va colonizando el sistema político venezolano. A la muerte de Chávez en 2013, la revolución bolivariana había logrado un país mucho más igualitario, pero también muy polarizado y cada vez más dependiente del petróleo. Y desde el traspaso de poder a Nicolás Maduro, la situación se ha deteriorado más y más. Como señalan incluso desde posiciones chavistas. Andrea, hola de nuevo. Sí, desde los propios seguidores de Maduro hay quienes piden recuperar el espíritu de lo que llaman el proyecto comunal venezolano, sectores como la Unión Comunera. Muchas veces los recursos no llegan a los lugares más distantes del país, hay problemas de burocratismo también, y bueno, hay ciertos problemas de desatención del campo venezolano. Eso se ha pronunciado en los últimos años como consecuencia de la crisis y de las sanciones y bloqueo que se ha puesto sobre nuestro país, que ha contraído la economía. Cuentan además con el apoyo del propio Maduro, pero los comuneros advierten que para afrontar la hiperinflación y recuperar el PIB, el gobierno ha hecho concesiones a la burguesía nacional. De ahí se derivan contradicciones importantes que tienen que ver con la depreciación del poder adquisitivo de la clase trabajadora en Venezuela. Hay una demanda importante que tiene que ver con el incremento salarial y la recuperación de las conquistas históricas que la clase trabajadora venezolana ha alcanzado y que han venido deteriorándose. Creo que hay necesidades urgentes de atender los servicios públicos, también recomponer el sistema educativo venezolano. Hay que debatir sobre el tema de la migración y atender de una forma más integral este grave problema que bueno ha sido. Por eso ahora quieren crear una federación comunal nacional que afronte la crisis económica y social en Venezuela desde la revolución y no desde la lógica liberal. Andrea, Irene, muchísimas gracias. A vosotras. Para terminar, queremos aportar dos visiones críticas pero divergentes desde la izquierda que cuestionan cómo vemos a Venezuela. Hola, mi nombre es Jackson Martínez, tengo 40 años, vivo en Uruguay desde hace 10 años y en cuanto a la situación de mi país, tomando como referencia a mi familia, amigos, las noticias, bueno, es una situación bastante compleja, ¿no? De una calidad de vida baja, ¿no? Con un costo de la vida muy alto, sueldos muy bajos, escasez de trabajo, de altas tasas de delincuencia y crímenes, ¿no? Por no hablar de la migración exagerada que hay, ¿no? En todo lo que sigue el proceso de este gobierno de Nicolás Maduro, la sensación desde afuera es de tristeza y preocupación por amigos y familiares, básicamente. La primera de esas voces es Arantxa Tirado, politóloga, doctora en Relaciones Internacionales y en Estudios Latinoamericanos, orgullosa hija de la clase obrera, como dice en su cuenta de Twitter, que ha vivido en Venezuela, sobre la que escribió Venezuela más allá de mentiras y mitos, libro en el que cuestiona la imagen que recibimos sobre este país. Arantxa, crudos días. Hola, crudos días, ¿cómo estáis? Encantados de saludarte. ¿Cuáles son los principales mitos y mentiras sobre Venezuela? Pues son unos mitos y mentiras que se vienen repitiendo prácticamente desde el inicio de este proceso político que se ha venido a llamar Revolución Bolivariana, que inicia con la victoria electoral de Hugo Chávez en el año 98, su toma de posesión en el 99, y que pasan primero por el cuestionamiento de la democracia, de ese proceso, por afirmar desde diferentes argumentos, ¿no? Que pueden ir desde la autocracia hacia la afirmación de la existencia de una dictadura, que lo que sucede en Venezuela bajo el chavismo pues no es un proceso democrático o es un proceso que va en contra de las minorías, que a partir de ese momento serían las personas que no han votado por Chávez, etcétera, etcétera. Luego también, hay otros elementos que influyen en esos mitos, ¿no? Que tienen que ver con que no se respeta a la oposición, que hay una persecución en unos términos dantescos, equiparándola incluso, ¿no? A lo que han sido dictaduras sangrientas y bastante lamentables, por decirlo menos, por decirlo eufemísticamente, en el Cono Sur o en toda América Latina, porque también en Centroamérica y demás, sean históricas o en otros momentos, y todos esos mitos que en los últimos tiempos se van reconfigurando al hilo de las coyunturas, es decir, hay como unas líneas base, pero eso va cambiando, ¿no? En función de la coyuntura política se va adaptando, llegan a un punto en el que ahora estamos, donde otra vez asistimos a la negación de los resultados electorales,
en Venezuela, es decir, a que se afirme que ha habido un fraude. Esto no es nuevo, esto lo hemos visto con anterioridad en otras contiendas, y ese sería como otro mito, ¿no? Una oposición que no ha sabido asumir a lo largo de estos más de 20 años de revolución bolivariana, que, bueno, que ha perdido el poder político, que no necesariamente lo económico, y que hay otra correlación de fuerzas. Claro, en este programa se han contado ya desde el informe del Centro Carter, diciendo que estas elecciones no son democráticas por las presiones que ha recibido la oposición, por la dificultad de acceder a los mismos medios que tiene el oficialismo, incluso por la opacidad en la muestra de los resultados. Al mismo tiempo también han estado aquí periodistas hablándonos de la persecución de los informadores, de la dificultad que hay para informar desde dentro de Venezuela, y hay una crisis galopante en el país que ha hecho que hasta 8 millones de personas se hayan marchado. ¿Se puede decir que la revolución bolivariana está en el mismo punto con Maduro que estaba con Chávez? ¿No hay una deriva más autoritaria con el nuevo presidente? A ver, es que el tema de la deriva autoritaria es algo que se viene leyendo y diciendo sobre la revolución bolivariana desde tiempos de Chávez. Yo estos días, por cuestiones de trabajo, estaba pues retomando lecturas del año 2007, donde ya se hablaba de la implosión de la revolución bolivariana, de la deriva autoritaria en el año 2002, cuando le dan precisamente el golpe de Estado a Hugo Chávez. Quiero decir, sin negar que obviamente Maduro está en una disyuntiva y en una situación mucho más crítica ahora mismo, y que hay elementos de esta última elección que son difícilmente comprensibles, ¿no? Incluso para las personas que pueden pues, respaldar ese proceso, como el hecho de que no se hayan publicado los datos desagregados, ¿no? Que es algo que no ha pasado nunca y que no se entiende, que obviamente abre la puerta a muchas suspicacias. Luego hay otros elementos que tú estás apuntando. Bueno, la crisis económica, pues es lógico, ¿no? Si desde Estados Unidos se plantea sancionar, o sea, meter toda una serie de medidas coercitivas unilaterales a partir del año 2012, que se han cuantificado como parte del impacto, al menos de la mitad de la contracción del PIB venezolano, pues lógicamente eso tiene una finalidad, ¿no? Que es provocar un cambio de régimen, y que tiene unas externalidades que se traducen en un éxodo de personas que, por el impacto de la crisis económica, más otros factores que tienen que ver con una hiperinflación característica de la estructura económica de un país petrolero como Venezuela, pues tiene este cóctel explosivo. En cuanto al tema de la persecución de los periodistas, perdonadme, yo sé que el periodismo es muy corporativo, pero yo he residido en Venezuela mientras en España se publicaba día sí y día también que había persecución a la prensa, que se cerraban medios de comunicación opositores y que no había libertad de expresión, y yo salía a comprar el diario, el único diario que había en aquel momento un poco filo gubernamental, y la persona del kiosco a mí me insultaba y me llamaba chavista, y el resto que había en ese kiosco eran diarios de oposición. Quiero decir, esto era el año 2011. Luego, sí, ha cambiado la correlación de fuerzas mediática. Te decía que nos contaban que ya no hay medios de oposición que se publiquen o que puedan emitir desde Venezuela. ¿Esto es cierto? Las veces que he ido a Venezuela, uno pone la televisión y pues ve de todo. Incluso llamados al magnicidio, como relatan algunos documentales muy célebres, ¿no? Que fueron preludio, por ejemplo, del golpe de Estado que se le dio en 2002 a Hugo Chávez, pero sin irme a Chávez, en el periodo de Maduro. O sea, no sé, yo creo que tenemos corresponsales de prensa española en Caracas que han llegado a afirmar que el atentado que padeció Nicolás Maduro en agosto de 2018 era un autoatentado con drones, ¿no? Cuando eso luego se demostró, incluso la prensa en Estados Unidos publicó que había sido un atentado. O quiero decir, no lo sé, o sea, me parece que uno de los problemas, y ahí entraría también lo de los mitos, ¿no? y más que las mentiras sobre Venezuela, es que de una realidad parcial o de un hecho que puede ser cuestionable, ¿no? Si aplicamos el mismo baremo a todos los países, sí, tiene elementos cuestionables, se magnifica o se exagera a un nivel que deviene, o sea, se hace un tirabuzón, un salto mortal, y de ahí se llega a la conclusión de que eso es una dictadura. Bueno, yo no sé en qué dictadura
un señor puede en una plaza autoproclamarse presidente interino y pasar años de su vida ahí, supuestamente dirigiendo un gobierno paralelo, sin ser detenido, sin ser perseguido. Quiero decir que la realidad venezolana es mucho, mucho más compleja de lo que nos presentan. El tipo de información que nos llega, ¿quién la da? ¿No? Yo creo que hay un sesgo de clase muy evidente en general, pero también específicamente en el caso venezolano muy claro. Cómo se presentan siempre las opiniones de esas clases medias, entre comillas, de América Latina, que silencian, por activa o por pasiva, la voz de muchos pueblos que hacen sus procesos, hacen sus luchas y no nos llegan, ¿no? Y luego, pues, claro, los gobiernos que representan a esos pueblos, aunque sea parcialmente, aunque sea de manera contradictoria, aunque sea de manera limitada, aunque sea de manera oportunista, como se le quiera decir, pues ni siquiera tienen la oportunidad, ¿no?, de ser juzgados, igual que son juzgados otros gobiernos que son claramente antipopulares, pero esto no nos llega hasta que no estalla una crisis. Chávez llega en un momento de descrédito de toda esa ola neoliberal que arrasó América Latina y el Caribe después de décadas, por no decir siglos, ¿no?, de rezagos, de explotación, de esquilmar recursos, de chantajear a los países con la deuda por parte de los países del centro. Entonces, yo creo que también hay que poner el foco más amplio, más allá de lo que nos dicen determinados actores políticos. O sea, podemos criticar las limitaciones de su modelo presidencialista, que llega a un punto hiperpresidencialista, como dijo hace unos años el señor Monedero, ¿no?, en la televisión venezolana, delante de Chávez, ¿no? Pero de ahí a hablar de dictadura, yo creo que va un trecho, sin negar que, como en todo Estado, por supuesto, seguramente en Venezuela se vulneran derechos humanos, igual que en España, igual que en otros países. Yo quiero lanzar aquí, pues, un cuestionamiento a lo que nos dan como verdad absoluta. O sea, la democracia no solo es la democracia liberal, hay diferentes tipos de democracia en el mundo, hay vida más allá de los marcos establecidos, y que Venezuela ha tratado, contra viento y marea, en un momento donde se había caído el socialismo, de recuperar esa bandera, mal que bien, al menos enunciativamente, de proponer la construcción de un Estado comunal. Si habéis entrevistado a la gente de la Unión Comunera, pues ellos mejor que nadie lo pueden explicar de primera mano, que eso también en su despliegue tiene muchas contradicciones, porque se impulsa desde un Estado que a la vez tiene elementos que no quieren desaparecer, ¿no?, en ese proceso, porque el poder, si tiene una característica, se llame como se llame, se le ponga la etiqueta socialista, capitalista, lo que sea, es que el poder es poder y quiere mantenerse, ¿no? Y cuesta mucho, ¿no?, hacerlo horizontal. Y bueno, y en ese proceso de lucha, de complejidad, en un entorno hostil, con unos ataques brutales como pocos países han padecido en las últimas décadas, pues la población venezolana está ahí, pues tratando de, por un lado, construir algo alternativo, por otro lado, sobrevivir, por otro, algunos, pues luchar contra un gobierno que no les gusta. Y yo creo que se agradece que se haga el intento de trasladar, aunque sea fruto de una coyuntura donde todo el mundo pone el foco por intereses varios en Venezuela, pues una realidad un poquito más compleja, para hacer justicia a esa gente, ¿no?, que se juega la vida en muchos frentes. Y no estoy pensando precisamente en la oposición venezolana. Arantxa Tirado, se agradece mucho que mires esa complejidad desde puntos de vista divergentes a los de la mayoría y al discurso hegemónico. Un abrazo muy fuerte, gracias. Gracias a vosotros y vosotras. Las imágenes de represión en Venezuela y de un gobierno que se atrinchera sin querer mostrar las actas de su supuesta victoria constituyen un regalo inestimable para los reaccionarios de todos lados. Un socialismo asociado a la represión, las penurias cotidianas y el cinismo ideológico no parece la mejor base para hacer grande al progresismo otra vez. Esto escribía Pablo Stefanoni
a quien conocéis de un programa en el que estuvo aquí hablándonos de por qué la rebeldía se ha vuelto de ultraderecha, y lo escribía en El País, en un artículo titulado La espinosa relación de la izquierda con Venezuela. Y como lo es, queríamos preguntarle al respecto. Pablo, crudos días. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué es tan espinosa esa relación que tenemos con Venezuela? Bueno, creo que fue espinosa desde el comienzo y sigue siendo espinosa con algunos momentos mejores que ahora, que fueron los momentos, bueno, de esplendor del chavismo, ¿no? Pero hay que recordar que cuando el chavismo nace, el golpe de Chávez frustrado en el 92 y todo el periodo posterior, la izquierda desconfiaba mucho de esa figura, porque Chávez tenía vínculos con algunos personajes un poco oscuros de la región, como Norberto Ceresole, por ejemplo, un argentino vinculado a los militares de derecha, etcétera. Y entonces, recién después yo diría que con el golpe del 2002, que se mencionaba antes, y con la etapa siguiente de Chávez, cambia mucho eso, ¿no? Y Chávez se vuelve una figura muy importante para la izquierda latinoamericana post caída del muro, post neoliberalismo, y cuando parecía que el socialismo ya estaba fuera de la agenda, es el primer presidente después de la caída del muro de Berlín, primer presidente nuevo, que habla de socialismo. Y vuelve a ser espinosa de nuevo porque, bueno, por todo lo que se dijo antes, ¿no? Porque lo que parecía en un momento un motor, ese Chávez que transmitía esa especie de carisma infinito en toda la región, ese proceso se fue volviendo un proceso que siempre fue complicado, pero Chávez siempre mantuvo un vínculo con con la legitimidad electoral, ¿no? Y como se mencionaba recién, es un proceso que ha perdido ese vínculo y que, bueno, socialismo vuelve a rimar con las peores cosas. Se suponía que el socialismo del siglo XXI, como se decía en Venezuela, era un socialismo que no iba a cargar con los viejos males, digamos, del socialismo del siglo XX, y lo que vemos es quizás que es algo peor esta versión, ¿no? Porque el socialismo del siglo XX con todo garantizaba algunas cosas que hoy, como se mencionaba antes, no se garantizan en Venezuela. También es una relación espinosa con la derecha. Tú admites ese interés de buena parte del establishment occidental por deslegitimar el modelo venezolano desde hace lustros. ¿Cómo equilibramos ambas realidades? Bueno, yo creo que obviamente que cualquier proceso de izquierda va a tener la oposición de la derecha. Lo que pasa es que a veces yo creo que en ciertos análisis de los sectores más pro Maduro de hoy, se habla como si solo hiciera política el gobierno, ¿no? Se dice, bueno, la oposición hace esto, pero bueno, en Venezuela no le cuesta nada. El problema es que hoy lo que en la época de Chávez costaba, y el golpe del 2002 de hecho generó mucho rechazo después fuera, ¿no? Y el hecho de que algunos países europeos y Estados Unidos reconocieran al gobierno golpista generó mucho rechazo. El problema es que ese golpe no puede ser una especie de carta blanca hacia el futuro para legitimar cualquier cosa, ¿no? Y lo que creo que ese golpe se usa hoy para decir, bueno, la oposición siempre es golpista, la oposición es muchas cosas, y lo que es curioso es como una figura como María Corina Machado, que era una figura bastante de la oposición más radical, logra articular una oposición mucho más amplia. Y por otro lado, la derecha, si bien es así, combate a Venezuela, hoy el problema es que se le regala a la derecha el discurso democrático sobre Venezuela. Por eso me parece que es importante que esta vez varios gobiernos de izquierda de la región dijeran, bueno, si hay elecciones hay que contar los votos y dar unos resultados más o menos convincentes. Claro, y en esta situación, entre Maduro y esa oposición turbocapitalista con algunos lazos con la ultraderecha más reaccionaria, ¿qué recomendarías hacer a alguien de la izquierda crítica? Bueno, el tema es que incluso hay gente de izquierda crítica que vota por esto, que en estas elecciones votó por esa oposición, y la pregunta es ¿por qué? Porque la situación parece no dar para más, ¿no? Yo creo que recién se describía, y me parece que un problema de la izquierda global sobre Venezuela es que no se capta bien la dimensión de la catástrofe social, por un lado. Son resultados de tiempos de guerra. Se puede decir, bueno, las sanciones son equivalentes a una guerra, es relativo. Hoy Chevron está en Venezuela explotando petróleo, Repsol también, digamos, más complejo toda esa relación de vínculos con Estados Unidos. En segundo lugar, la represión política no sería tolerada por la izquierda ni un 10%. Los servicios de inteligencia van directamente a detener personas a las casas.
sin ningún tipo de proceso, la gente desaparece por varios días, etcétera. Y si uno escucha a Diosdado Cabello, que acaba de ser nombrado a cargo de la seguridad directamente, es una amenaza constante, ¿no? En su programa con el mazo dando, etcétera, contra cualquier atisbo de oposición y hablando abiertamente de usar los servicios de inteligencia para ir a detener opositores. Entonces todo eso yo creo que no sería tolerado. Entonces la pregunta es ¿por qué tolerar eso en Venezuela? En los últimos tiempos Maduro se pasa diciendo que la oposición es una secta diabólica y haciendo actos con con pastores evangélicos, ¿no? Que le dieron su apoyo. Entonces me parece que la imagen de una especie de izquierda asediada tipo Chile en 1973 no corresponde, porque yo creo que ya se perdió esa base democrática. Hay una fuerte represión en todos los aspectos políticos y no políticos. Digo, la forma de resolver el problema de la inseguridad en Venezuela se aplica con métodos brutales, lo que se llamó en un momento la Organización para la Liberación del Pueblo, las OLP, etcétera, muy brutales, con policías enmascarados con calaveras, etcétera. ¿No? Me parece que yo diría que hay dos cuestiones que la izquierda debería plantearse. Una es tomar conciencia verdaderamente de lo que significa en términos de degradación social y cívica este proceso con Maduro a la cabeza. Y en segundo lugar, tener más simpatía con los padecimientos sociales. Me parece que muchas veces se pierde esa empatía y todo se analiza en claves puramente de campos geopolíticos, ¿no? Que existen sin lugar a dudas, pero bueno, el punto es cómo lograr una transición democrática y por qué justamente quedó alguien como María Corina a través de eso. No fue menor el papel de la dinámica del propio madurismo en que ella lograra esta legitimidad. Sí, de hecho creo que has dado la clave, empatía con los venezolanos y las venezolanas. Precisamente para esa transición se han ofrecido las izquierdas de la región, tanto Lula en Brasil como Petro en Colombia. ¿Qué salida le ves a esto? Bueno, es difícil porque además Edmundo González se fue de Venezuela, como lo mostraban antes. Entonces ya se cierra de algún modo una etapa que era la de presionar para un conteo de votos. Antes se explicó bien, en cualquier elección razonable se puede ver cuántos votos sacó, no sé, el Partido Socialista Obrero Español en Ponferrada o el Partido Popular en Cádiz, y eso cada uno puede ir a mirar su mesa y mirar qué pasó ahí, ¿no? O sea, eso es casi como una base mínima democrática, decir, bueno, cómo sale la elección en cada mesa electoral. Eso no ocurrió. Yo creo que hoy es muy difícil. Me parece que la tendencia es más hacia una especie con el nombramiento de Diosdado Cabello, con el discurso político y el cierto aislamiento de Venezuela, no solo como antes respecto a ciertos países, sino de Estados Unidos, etcétera, sino también a los gobiernos de izquierda de la región, Lula en Brasil, Chile, Petro, y me parece que ahí hay el riesgo muy serio, que ya empezó de una especie de nicaragüización de Venezuela, ¿no? En Venezuela directamente las elecciones se resolvieron metiendo presos a los candidatos, y ahí me parece que parece haber pocas salidas, ¿no? Y eso me parece que puede agravar la situación económica, que había mejorado un poco en estos años, con desigualdad, con una dolarización de facto, pero había mejorado, corre el riesgo de agravarse de nuevo. Y por otro lado, me parece que va a haber una especie de cierre político mucho más duro, ¿no? Un cierre represivo mucho más duro. Estamos viendo, como se mencionaba antes, muchos periodistas que salieron, y temor también, ¿no? A movilizarse, a protestar, porque, bueno, el riesgo de ir preso en condiciones por fuera del Estado de Derecho son muy elevadas. Pablo Stefanoni, autor de ¿Por qué la rebeldía se volvió de derechas?, libro del que nos habló aquí en el programa, y periodista experto en política latinoamericana e izquierda. Es siempre un placer leerte y escucharte. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Nosotras nos vamos, pero volveremos. Vosotros, vosotras, espero que os quedéis reflexionando sobre toda la información y el análisis con toda la honestidad, pluralidad y rigor que hemos intentado ofreceros. Qué fuerte ha empezado el curso, Violeta. Fortísimo. Pero el curso ha empezado y justo por eso, del inicio de curso escolar, hablamos mañana en un programa en el que escucharemos las reivindicaciones y los problemas que señalan nuestros profesores y profesoras para tratar de desmontar los mitos y mentiras sobre nuestra educación pública. Hasta entonces, salud y república. Y que la radio os acompañe. Financia el periodismo libre e independiente.